Vamos. Espero que ya esté bien. ¿Sí? ¿Será que ya está bien? ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes. Cuando entrábamos al salón de los discipulados y nos saludábamos con mucho cariño. No se oye, dice mi hermano Manuel Cepeda que no se oye. A ver, vamos a ver. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? ¿Ya se escucha bien? ¿Qué tal, Angelita? ¿Ya se escucha? ¿Ya hay sonido? Sí se oye, gracias Vicky, gracias, muchas gracias, me da mucho gusto, quiere decir que ya se corrigió. Es que hay que conectar unos enchufitos ahí y bueno, a veces dice Pati que ya se escucha, qué bueno, qué bueno. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias Vicky, ¿cómo estás Ari? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Lolita, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno, mi hermano Manuel, qué bueno que ya se escucha. Deseamos que ya se encuentren completamente restablecidos, que ya se sientan bien. Gracias a Dios por la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar para que tenemos muchas escrituras y quisiéramos poderlas leer todas, palabra que Dios nos ha dado para ayudarnos a crecer más en el conocimiento de su palabra. Amén. Bueno, pues empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, agradecerte, Señor, este tiempo que podemos pasar contigo, Señor, escuchando tu mensaje, tu palabra, y inclinando nuestros oídos a tus razones, Señor, para aprender y crecer más espiritualmente, para que podamos comprobar tu buena voluntad sobre nosotros, buena, agradable y perfecta. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de la semana pasada, y precisamente hablándole a todos los jóvenes y a todas las personas, y a todos los jóvenes y a todas las personas, una pregunta que debemos de realizarnos siempre. ¿Qué tal, Bertita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Por qué debemos de recibir, Dani, ¿cómo estás? ¿Por qué debemos de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón como algo de suma importancia? Es realmente lo más importante de nuestra vida es tener al Señor Jesucristo dentro de nosotros, invitarlo a entrar a nuestro corazón. Eso es lo más importante de nuestra vida, de nuestra existencia. Es la decisión más importante de toda nuestra existencia. Aceptar, recibir, guardar en nuestro corazón a la persona más maravillosa que jamás ha existido y que jamás va a ser igual que Él, que es el Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes, en la vida de nosotros, de todas las personas, la decisión más importante de nuestra vida es tener en nuestro corazón al Señor Jesucristo como Señor, que es, Él es el Señor y Salvador. Esa es la decisión más importante. Cuando nosotros nos enfocamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, cuando los jóvenes se enfocan en el Señor Jesucristo, significa que han recibido la revelación de que Él es lo más importante en sus vidas. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Y donde está tu tesoro, ahí está el Señor. Él es nuestro tesoro. Él es lo principal en nuestra vida para que nos vaya bien. Gracias, Bertita. Para que nos vaya bien aquí en la tierra y podamos alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos, ¿sí?
hay se escuchan que hay guerras. Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rumores de guerras, que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿sí? Muchas cosas están sucediendo en el mundo, nada más como ustedes saben, en Ucrania se está desatando una situación muy terrible con Rusia y Ucrania. Debemos estar orando por ellos, ¿sí? Estar orando por ellos porque debemos de interceder como intercedió el Señor Jesús desde la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Perdónalos. Nosotros debemos de interceder por todas las personas para que sean salvas. El corazón de Dios es que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de su voluntad. Amén, es importante. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto que ya estás aquí. Gracias a Dios. Entonces, hablando de los jóvenes y de este tiempo, ¿sí? ¿Por qué deben todos los jóvenes, todos los niños, también los niños? Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tardes, perdón, todavía son tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Todas las personas debemos de saber que todos necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? En la línea de la vida no sabemos, ¿sí?, cuando se termina la línea de nuestra vida, no sabemos, no está escrito como tal. Sabemos que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero también sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor y debemos de estar listos siempre para partir con Él, si Él así lo decide, en el momento que lo quiera, porque fuimos comprados por un precio muy alto y somos de Dios y para Dios. Amén. Debemos de tener en nuestro corazón la convicción de que lo más importante para nosotros es tener al Señor en nuestro corazón. Eso es lo más importante, cada quien. Así es, Dani, eso es lo más importante. Amén, amén. ¿Por qué recibir al Señor Jesús en tu vida? Porque lo necesitas. Todas las personas necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. No hay una persona que no lo necesite. Algunos equivocadamente creen que no lo necesitan, pero la verdad es que todos necesitamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Aunque seas muy joven, necesitas al Señor Jesús en tu corazón. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí? Ante cualquier situación, los jóvenes que presenten en su vida, cualquier temor, cualquier miedo, si están padeciendo el bullying en las escuelas, si hay depresión, si hay una baja estima o algo peor, una sobreestima, ¿sí? Cuando alguien se siente que es más que los demás y hay arrogancia y hay soberbia, eso es peor que la bajoestima, ¿sí? Entonces todos debemos de ir y llevar cualquier situación ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Rosita González, ¿cómo estás? Ya estás aquí, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta etapa, ¿sí? Ya no sé en cuál estoy yo. Debemos y necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón con todo nuestro ser. El Señor Jesús es el único, lo único importante. En Él debemos de enfocarnos siempre. Ahora bien, el Señor Jesús no es una de las opciones que el mundo ofrece. Él es la única opción que Dios ofrece. El Señor Jesús es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo y la verdad
y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Él es, ante cualquier situación que estés viviendo, el Señor Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Fíjense, el Señor Jesús ha existido todo el tiempo. A veces hemos pensado, algunos, yo así lo pensaba antes de tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor Jesús, su existencia había empezado desde su nacimiento a través de un vientre humano como el de María, ¿no? Que ahí había empezado el Señor Jesús, y las Escrituras dicen que no, Él desde antes de María ya estaba, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Hola, ¿cómo estás, Evelyn? ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo está Nicole? Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Él es el primero y Él es el último. ¿Sí? Él es el alfa y la omega. Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. ¿Sí? Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Él tomó forma humana a través de un vientre humano, que sí, que es el vientre de María, una mujer judía escogida por Dios, sí, una mujer judía escogida por Dios para que el Señor Jesús tuviera un cuerpo humano. Amén. El Señor Jesús siempre ha estado, vamos a pensar en el pasado, sí, en el presente, hoy, el Señor Jesús es real, y en el futuro sigue siendo real. Él nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el principio y Él es el fin. Bien, Pati, muy bien dicho. Él es el principio y Él es el fin. Algunas veces hice entrevistas a los jóvenes. Entre ellos tenía aquí en Valle, porque yo aquí los cuidaba, y tenía niños de 5 años, como hasta que serían 14, 15 años, ¿no? Es ese rango, ¿no? Y los entrevistaba y les preguntaba que hicieran preguntas para interesarlos en la clase, y algunos decían, ¿quién es el primero? ¿Y quién es el último? Bueno, pues vamos a ver en las Escrituras, y ahí los llevábamos para que leyeran ellos mismos que el Señor Jesús es el principio, Él es el final, Él es el primero, Él es el último, siempre ha estado, siempre va a estar, ¿sí? Siempre ha estado y siempre va a estar. Vayamos, por favor, a los principios de todas las cosas, ¿sí? Cuando todo comenzó, ¿sí? Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dices, bueno, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Sí, pero aquí el Señor Jesús da unas declaraciones maravillosas, y siempre que Él habla es algo maravilloso. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesús dice, yo soy el alfa. Hola, Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Jesús, el que es hoy, el que era antes y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Él siempre ha estado, Él está y Él siempre va a estar. Él es el Todopoderoso. Hola, Alice, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, qué gusto. Gracias a Dios por tu vida. ¿Sí? Él es el primero, Él es el último. Él es el alfa, Él es la omega. Amén. Él no es un ser creado. Él siempre estuvo y Él siempre está. Alabado sea el Señor. Todos nosotros somos seres creados por Dios, pero Él no es un ser creado. Él siempre ha estado y siempre va a estar. Apocalipsis 22, versículo 13.
Y desde el 12 dice así, 12 y 13, el Señor Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto, porque Él va a regresar, ¿verdad? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí? Ese es el principio de todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, algunos de nosotros ya tenemos conocimiento de esta palabra, pero hay otros hermanos que está haciendo su primera mención, ¿sí? Y entonces, así como nosotros estuvimos muy atentos, escuchando lo que el Señor nos estaba revelando, también debemos de continuar con la expectativa de que el Señor siempre nos va a dar algo más, ¿verdad, Katy? ¿Cómo estás? Un abrazo, mi hermanita Katy Camarillo. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio era el Verbo, ¿sí? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando de la persona del Señor Jesús antes de hacerse carne, ¿sí? Antes de que el Señor Jesús se llamara, antes de que el Verbo se llamara Jesús, vamos a decirlo así, se llamaba el Verbo. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora bien, como un ejemplo de esto, ustedes como jóvenes que están estudiando y todos nosotros que un día pasamos por la escuela también. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, todos recordamos que el verbo es la parte donde recae la acción en una oración. En toda la oración, en el verbo es la parte donde está la acción, ¿sí? Y entonces aquí dice que el Señor Jesús es el verbo. Él es la acción, ¿sí? En la oración. Y dice, este era en el principio con Dios. Algo maravilloso, hermanos, que dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el primero, Él es el último. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el todopoderoso. ¿Sí? Gloria a Dios. Qué honor que somos cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Amén. Dice aquí nuevamente, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El Señor Jesús o María? Primero fue el Señor Jesús. Se llamaba el Verbo, como Dios, ¿sí? Nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, es Dios y será Dios por los siglos de los siglos, por siempre. Pero Él tomó la forma humana, ¿sí? A través del vientre de María por obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Él tomó forma humana y se hizo hombre. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre, ¿sí? Hace alrededor de 2022 años más o menos, ¿sí? Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, aquí lo dice en el versículo 14, y aquel Verbo, ve lo que dice tu Biblia, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne
el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. El Verbo se llamó primero. Después se hace carne, ¿sí? Y se llama Jesús. Va a la cruz, resucita de entre los muertos y es Jesucristo. Sí, Él es el Cristo, el ungido de Dios. Amén. Y sigue habitando, aleluya, bien. Habitó entre nosotros y sigue habitando. Cuando habitó entre nosotros, habitó en forma humana. Pero ahora habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo apareció el primer hombre? Los jóvenes quieren saber, los niños quieren saber, y gracias a Dios por esa hambre de querer saber, ¿sí? Entonces, ¿quién creó al hombre? Génesis, vamos para allá, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así nuestras escrituras, que es la palabra de Dios. Entonces dijo Dios hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice en el versículo 26, hagamos al hombre, aquí ya es plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres que son uno. Hagamos al hombre. Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios, es decir, esos tres personajes maravillosos que son uno solo y que son Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Dios bendijo al hombre, Dios bendijo a la mujer, ¿sí? Bendijo al hombre y bendijo a la mujer. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, la idea de la creación del hombre, ¿de quién fue? Fue de Dios. Entonces, tú existes por la voluntad de Dios. Fue idea de Dios, ¿sí? El hombre y la mujer existen porque fue la idea de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Ambos caminaban con Dios, el hombre y la mujer, ¿sí? Y dice aquí la escritura también en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y entre lo que había hecho había creado también este hermoso planeta precioso, los árboles, el mar, creó los cielos, creó las aves, creó todos los animales, todas las especies, toda la especie también de todos los, todo lo creó Dios para que fuera disfrutado aquí en la tierra, ¿sí? Muy bien. Entonces, Dios creó todo y lo bendijo y lo creó bien en gran manera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios creó todo bueno. Entonces, ¿por qué hay niños abandonados? ¿Por qué hay mujeres golpeadas? ¿Por qué hay mujeres asesinadas y varones asesinados y niños asesinados? ¿Por qué la gente es mala? ¿Por qué roban? ¿Por qué matan?
¿Por qué secuestran? ¿Por qué hay drogas? ¿Por qué hay armas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios lo creó bueno, en gran manera. Dios creó todo lo que hay, lo visible, lo invisible, el cielo, la tierra, todo lo que hay, el universo, todo lo que hay. Entonces, ¿qué pasó? Si Dios lo hizo todo bien. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Dios todo lo hizo bien, en gran manera. Entonces, ¿quién ensució el mundo? ¿Quién ensució a la humanidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí ya apareció un personaje, el maligno. Dice así, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? El Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, el Señor Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Vamos a... los jóvenes siempre me ha gustado mucho, y a veces hacíamos algunos ejercicios. Imagínense ustedes que van a entrar a un túnel del tiempo y vamos a ver qué es lo que pasó en la historia. Y en ese túnel del tiempo, haz de cuenta que es tu Biblia, ¿sí? Y vamos a leer algunos versículos y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué se contaminó si Dios todo lo hizo bueno? Pero Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Entonces, si puedes imaginar un poco, y sé que lo puedes hacer, como si entraras en un túnel del tiempo para ver qué fue lo que pasó. Antes, mucho antes que todo fuera creado en la tierra y en el universo, en ese túnel imaginario nos vamos a ir por él, así como un ejercicio de jóvenes y de niños. Vamos a llegar hasta el cielo, ¿sí? Hasta el cielo. Y ahí están los ángeles, los querubines delante de Dios. Todos ellos son seres espirituales que ojo humano comúnmente no puede ver, solamente a través del Espíritu, si Dios quiere revelar algo. Anakin, ¿cómo estás? Qué gusto, hijo, qué bueno que estás aquí, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar, ¿sí?, que estamos viendo ahí a los ángeles y a los querubines y vamos a ver, ¿sí?, qué dice la Biblia acerca de esto. Bien, ahí en el cielo existían antes 3 ángeles, ¿sí?, de rango muy alto, un alto rango, es decir, como los jefes de los ángeles allá en el cielo, ¿no? Como los jefes de los ángeles. Bien, uno de ellos se llama Gabriel, el ángel Gabriel. Otro se llama el ángel Miguel. Y otro se llamaba Luz Bella, que era un querubín protector de alto rango. Ahí están los 3 ángeles, ¿sí? Los 3 ángeles. Y vamos a ver en la Biblia, sin inventarnos nada más nos estamos imaginando que fuimos en el túnel del tiempo y nos imaginamos lo que está pasando allá arriba en el cielo, pero vamos a ver cómo la misma Biblia habla acerca de ellos. Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, ¿sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 11. Dice así, desde el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién se le apareció? Al profeta Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. En el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Respondiendo el ángel le dijo, entonces el ángel habló: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. El ángel Gabriel está delante de Dios siempre, ¿sí? A menos que vaya a hacer alguna encomienda de parte de Dios. Que estoy delante de Dios y he sido enviado. ¿Quién lo envió? Dios Padre. A hablarte y darte estas buenas nuevas, ¿sí? Que iba a tener un bebé con su esposa, y ellos eran también de edad avanzada, y le dijo al profeta Zacarías que tendría a un hijo al cual le llamaría Juan, que son los padres de Juan el Bautista. Pero ¿quién llevó la noticia? El ángel Gabriel. Amén. Hola, ¿cómo estás, Janet? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Chesri? Muy buenas tardes. Gloria al Señor. Bien, ¿te das cuenta? Entonces, si Dios quiere, Él te puede traer una noticia, solo que haya algo muy grande que te quiera decir. Solo que Dios quiera, Él hace esto, ¿sí? También habla con María, fíjate, aquí mismo en Lucas 1:26. Dice así, en el 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién lo envió? Dios. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿De quién fue la idea de ponerle el nombre Jesús a Jesús? Del Padre. El Padre Eterno le puso Jesús, ¿sí? ¿Cómo estás, Bonilla Pau? Bienvenida. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Alabado sea Dios. Entonces podemos ver al ángel Gabriel llevando mensajes, y él está delante de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver una escritura que habla acerca del ángel Miguel, ¿sí? Se sabe que él comanda, por decirlo así, a las huestes espirituales que son ángeles, ¿sí? Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, 12, 7. Acuérdense que estamos viendo qué fue lo que sucedió. 12, 7. Dice así, vamos a leer del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Batallas en el cielo? ¿Cómo es eso? Sí, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel, el ángel Miguel, que tiene, que es como un gran capitán, ¿sí? Tiene a su mando a muchos ángeles de otro nivel, ¿sí? Luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles luchaban contra un dragón, y luchaban el dragón y los ángeles del dragón y sus ángeles, ¿sí estaban ahí luchando?
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que ese dragón tenía un lugar en el cielo y sus ángeles también, pero después en esta batalla ya no había lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, lo echaron del cielo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es el engañador. Ten cuidado, no hay que dejarnos engañar, ¿sí? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el dragón, la serpiente antigua, fue lanzada, ¿sí?, a la tierra. Y déjame que aquí hay algo muy importante, porque antes Luzbel no era un dragón, Luzbel era un querubín protector, pero después ya fue el dragón, ¿sí? Estos son los misterios de Dios, ¿sí? Fue un dragón, la serpiente antigua, y fue lanzada a la tierra, ¿sí? Pero ¿de dónde fue lanzada? Fue lanzada del cielo, ¿sí? Por su maldad, por su maldad. Bien, vamos a otro libro, al libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Dice así, capítulo 28, versículo 12. Dice así, la segunda parte: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Luzbel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Está hablando de Luzbel, del dragón, de la serpiente antigua, ¿sí? Que cuando pecó fue el dragón, la serpiente antigua. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Significa que ese querubín protector también dirigía la alabanza en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Estuvo en Sión. Wow. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, tiempo pasado, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Luzbel fue un ser creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde empezó la maldad? En el cielo, por eso fue lanzado de allá, ¿sí? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hola Ceci, ¿cómo estás? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era un querubín protector muy bello, por eso era luz bella, ¿sí? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tan bello que se corrompió a causa de ese esplendor que tenía. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí? Vamos a otra escritura. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14.
Aquí hay más información. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, hermanos. No necesitamos ir a otro libro. Todo está aquí. Dice así. Libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí podemos ver por qué Satanás odia tanto al hombre, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y él no. Él quiso ser semejante a Dios, y Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y dice aquí en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré, dijo Satanás, y seré semejante al Altísimo. Se quiso poner a la altura de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y sabes que Dios no comparte su gloria con nadie. Alabado sea su nombre. Entonces ese querubín protector, ¿sí?, se encuentra maldad en él y es arrojado desde el cielo a la tierra. Es arrojado desde el cielo a la tierra. En el Evangelio según San Lucas, vean esta declaración que hace el Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, dice así. El Señor Jesús dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesús lo vio caer del cielo. ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. Él era un querubín protector, ¿sí? Él traicionó a Dios, quiso ser como Él, se quiso sentar en su trono, en Él se halló maldad, traición, y fue lanzado como un rayo a la tierra. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, nos dice el Señor Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno, y nada les dañará. El Señor no nos está revelando esto para que tengamos temor, sino para que sepamos que Él nos ha dado a nosotros, a los hijos, la autoridad de hollar serpientes, escorpiones, que son seres espirituales de maldad, ¿sí?, y sobre toda fuerza del enemigo, y Dios dice que es el Señor Jesús, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus, los ángeles son espíritus, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No te pongas feliz porque un demonio te hace caso y se va cuando lo echas fuera, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Alabado sea el Señor. Ese sí es una buena noticia, y eso sí es algo de regocijarse. Así que jóvenes, niños, ¿sí?, no tengan temor. Tú tienes la autoridad, por pequeño que seas, de reprender al diablo, y el diablo se va, porque tú tienes autoridad de echarlo fuera y el diablo se va. Amén. Porque Dios te ha dado también a ti la autoridad, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Alabado sea el Señor por todo lo que nos está revelando. Entonces Satanás, sí, sigue siendo un espíritu de alto rango, odia al hombre y sabe que le queda poco tiempo. Por eso él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, ¿por qué hay niños golpeados, mujeres golpeadas? ¿Por qué hay tantos secuestros, tanta situación terrible? ¿Porque Dios creó las cosas mal? No, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero el Señor Jesús nos dice,
Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Amén. Alabado sea el Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino el Señor Jesucristo, a rescatar lo que se ha perdido. Vino a rescatar al hombre, vino a rescatar a la mujer de las garras del adversario y del pecado y de la muerte. Nos vino a rescatar. Amén. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Vamos a sellar rápidamente y dice así, vamos a leer Apocalipsis 12, del 9 al 12. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ya lo hemos leído, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando? Alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Y dice aquí: y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Él es traidor. Satanás es traidor. Se quiere llevar a muchos al infierno y sabe que le queda poco tiempo. Él es padre de toda mentira y de todo engaño. Dice así en el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Él tiene poco tiempo. Sabe que tiene poco tiempo porque ya hay una sentencia sobre de él. Y sabe que tiene poco tiempo, pero el Señor Jesús nos dice que Él nos ha dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará, nada nos dañará. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice el Señor Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Él dice: en mi nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo tú puedes echar fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Nadie puede vencer a Satanás. Solo el Señor Jesucristo lo venció y lo exhibió públicamente. Y como hijo de Dios, nacido de nuevo, te ha dado la autoridad delegada por el Señor Jesús para ti, para que reprendas al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se menciona el nombre del Señor Jesucristo, el diablo sale corriendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados, estábamos todos nosotros muertos en los pecados,
y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dejábamos guiar por toda la carne que teníamos, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Cuando el Señor Jesús nos perdonó de todos los pecados, nos dio vida. Pasamos de muerte a vida por medio del perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús te perdona, me perdona y nos traslada de muerte a vida. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos causados por nuestros pecados. Y eso eran decretos contrarios, no estaban a nuestro favor, estaban en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, porque esa acta de decretos estaba en medio entre Dios y nosotros. No nos podíamos acercar al Padre por nuestros pecados. Pero el Señor Jesús quita esa acta de decretos y la clava en la cruz del Calvario cuando Él está crucificado. Y por eso también muere el Señor Jesús, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades que tenían toda la autoridad de venir en contra nuestra por causa de nuestros delitos y nuestros pecados. El diablo se sentía con derecho de venir en contra nuestra, ponernos enfermedades, ponernos depresiones, ponernos tristeza, que nos sintiéramos desolados, tristes, separados de Dios, muertos en vida. Así estábamos, ¿sí? Y despojando a los principados y a las potestades, les quitó toda la autoridad sobre los hijos, ¿sí? Que somos todos nosotros. Dice, los exhibió públicamente. Ahora el Señor Jesús está diciendo, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que te ha pasado a ti antes de conocerme, como si el Señor Jesús así dijera, fue por causa de todos estos demonios, y los exhibe, es por ellos, ¿sí? Por ellos y por nuestros pecados, porque somos responsables de nuestros pecados. Él es el tentador, pero nosotros aceptamos la invitación, ¿sí? Somos responsables. Entonces dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre de ellos cuando pagó el precio del pecado. Amén. ¿Te das cuenta? Porque hay mujeres golpeadas, niños golpeados, porque hay abortos, porque hay suicidios, homicidios, porque hay tanto pecado en el mundo por causa del maligno. Por causa del maligno. Y Dios los está exhibiendo para que veamos de dónde proviene todo. Pero nuevamente, nosotros también somos responsables, porque participamos voluntariamente de las tentaciones que el diablo, que son invitaciones a pecar. Sí, somos responsables también. Por eso le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados. Somos responsables. Dios nos ha perdonado, nos lava con su sangre preciosa, nos traslada por medio de ese perdón, ese sacrificio de Cristo en la cruz, nos traslada de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Nos hace hijos. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Las cosas viejas ya pasaron, Rosita, ya pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Tenemos una naturaleza, ¿sí?, que Dios está creando en nosotros, una naturaleza divina por medio de sus promesas, dice. Tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Hay tanto por qué agradecerle a Dios. Los niños, ¿sí?, a esa edad tan temprana que están recibiendo al Señor Jesús, Dios los está preparando
les está limpiando el camino para que no se contaminen con las cosas del mundo, porque Dios los ama y solamente quiere el bien de ellos, ¿sí? Quiere su bien y no su mal. Alabado sea el Señor, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Alabado sea el Señor. Ay, Angelita, qué gusto me da que están aquí tus nietecitos. Gracias a Dios. Bueno, por causa de ellos y por causa de todos los demás, ¿qué les parece si hacemos una oración? Una oración para recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. El Dios Todopoderoso, el que venció a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, está a la puerta de tu corazón y te llama. Toca la puerta. Yo estoy aquí a la puerta y te llamo. Si tú oyes mi voz y abres tu corazón, dice el Señor Jesús, entraré en ti y cenaré contigo y tú conmigo, y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, cierra ahí tus ojos donde estás y repite con todos nosotros que te vamos a acompañar, que los vamos a acompañar a todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Dios de amor que venció a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre de él en la cruz. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Sí? ¿Sabes qué es la mejor decisión de tu vida? Bueno, te voy a pedir que pongas tu mano sobre tu corazón, cierres tus ojos, inclina tu rostro y repite en voz alta, creyendo en tu corazón. Repite: Padre, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y único Salvador. Él murió por mí porque me ama y resucitó de entre los muertos. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Enséñame tu palabra. Quiero caminar de tu mano, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén quiere decir así sea, así es. Alabado sea el Señor. Bueno, ya eres hijo de Dios. Si ya eras hijo de Dios o tú pensabas que eras hijo de Dios pero no habías hecho esta oración, ahora sí, verdaderamente eres hijo de Dios, eres hija de Dios verdaderamente. Hay una gran cantidad de ángeles en el cielo que escucharon tu oración porque la hiciste de corazón. ¿Y qué crees? Hay fiesta en los cielos por tu causa. Alabado sea Dios, es tan bueno que envió a su Hijo Jesús al mundo para rescatarte, ¿sí? Para rescatarme y rescatarnos a todos nosotros. Amén. Bueno, el tiempo para esta clase se nos terminó, pero nos volvemos a reunir dentro de 8 días para el grupo de jóvenes, de niños que quieran escuchar la palabra de Dios. Claro, está la maestra Apo todos los domingos a la 1 de la tarde, ¿sí? Con unas clases preciosas, pero a veces están ahí los hermanitos con los jóvenes escuchando la palabra y también están recibiendo, ¿sí? Bueno, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Nos llenamos de gozo de saber que somos hijos del Dios único, vivo y verdadero, del Alfa, el Omega, el principio y el fin, del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Aleluya. Gracias a Dios. Recordemos todos que el día de mañana tenemos una cita a las 7 de la noche, una reunión de oración, ¿sí? Y gracias a Dios por tu vida, que siempre estás al pendiente y estás atento y atenta a escuchar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga
grande, grande, grandemente, hoy y siempre. Amén. Gracias a Dios, Janet, gracias a Dios, Linda, gracias a Dios, Bonilla, Pau, preciosa niña de Dios, gracias. Que Dios te bendiga, chiquita, por siempre, por siempre. Que Dios los bendiga grande, grandemente. Anakin, un abrazo a tus hermanitos también. Bendiciones para todos los jóvenes, para sus papás, para sus abuelitos, para toda la audiencia preciosa que es hijo de Dios. Hasta luego, muy buenas noches.